segunda parte de la tercera clase de sistemas económicos comparados. Hemos visto el primer texto sobre el desarrollo del capitalismo en David Landes. Y en esta segunda parte vamos a ver por un lado el texto de Roberto Cortés Conde, ¿no? Que es un historiador argentino, que nos va a hablar de la economía en los siglos XVI y XVII. Y finalmente vamos a continuar con Anne Smith, que bueno, escribe este texto que es fundamental para la ciencia económica, que se lo conoce como La riqueza de las naciones. En este momento yo no lo tengo aquí en mi biblioteca, sino que quedó en Bolivia. Y este es un libro muy gordito, bien, sí, un libro muy largo, pero el nombre completo es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Bien, y es un libro escrito en 1776. Como les decía, Cortés Conde analiza un acontecimiento importante en el siglo XVI, conocido como la Revolución de Precios, o al menos él lo denomina la Revolución de Precios. Y se da en el siglo XVI, em, el siglo siguiente a la llegada de los europeos a América, ¿no? Recordemos que fue en 1492, a final del siglo XV. Y este acontecimiento tiene que ver, o al menos lo denomina rápidamente, como un alza sostenida y generalizada de precios que se duplicaron o triplicaron. Bien, esto se dio en Europa en el siglo XVI y lo que se ve es que las mercancías aumentaron de precio, ¿no? Como una gran inflación. Em, la pregunta que se hicieron en ese contexto es a qué se debía esto, ¿no? Y la respuesta que encontraron varios teóricos es a la llegada de metales preciosos de América, ¿sí? A la llegada de oro y plata de las minas de América a Europa, ¿no? Y esta explicación se complementó, se teorizó a través de la llamada teoría cuantitativa del dinero, y es la siguiente, ¿no? Lo que se plantea es que frente al aumento de metales preciosos, bien, frente al aumento de llegada de metales de América a Europa, bien, aumenta la cantidad de oro, aumenta la cantidad de plata, frente a ese aumento de cantidad disminuye el valor del oro y la plata. Bien, aumenta la cantidad de oro, disminuye el valor de oro. Algo parecido em, a la impresión de muchos billetes, ¿no? Si se imprimen muchos pesos, cae el precio de los pesos frente al dólar. Entonces, ante la caída del valor de ese metal, ¿qué sucede? Aumenta el precio de la mercancía medida en ese metal, ¿no? Traduzcámoslo a pesos. Ante el aumento de impresión de pesos, cae el valor del peso y por lo tanto aumenta el precio de la mercancía medida en pesos. Bien, es una explicación que también se acompañó en los últimos tiempos para explicar la devaluación del peso y la inflación. Entonces, esta es la llamada teoría cuantitativa del dinero que más tarde, a finales del siglo XX, sería utilizado, o a mediados del siglo XX, sería utilizado por el monetarismo, bien, por la denominada Escuela de Chicago, el neoliberalismo, que ya veremos en la última unidad de nuestra cursada. Ahora, a diferencia de ese aumento de precios, bien que se dio en el siglo XVI, en el siglo XVII encontramos, es decir, un siglo después, encontramos una caída en la economía internacional, en la economía europea, ¿no? Y frente a esta caída, la respuesta que van a dar los estados absolutistas de ese momento va a ser lo que se conoció como el mercantilismo, ¿sí? Mercantilismo. Entonces, a ver, ¿cómo se origina el mercantilismo? Bueno, por primera vez nos encontramos, dice Cortés Conde, con una crisis de una naturaleza diferente. Bien. Hasta ese momento las crisis eran por falta de oferta, bien, por la falta de cantidades de mercancías llevadas al mercado. ¿Sí? ¿Cómo eran las crisis? Bueno, por falta de alimentos, bien, es decir, por falta de oferta. En este contexto no nos encontramos con una crisis de oferta, con una falta de oferta, sino que nos encontramos con una crisis de demanda, es decir, que faltan compradores. Bien, siglo XVII faltan compradores, hay un problema de demanda. Y frente a ese problema de demanda, los productores,
Bien, lo que plantean es, le reclaman una protección al gobierno. Bien, escúchame, yo fabrico ropa y me faltan compradores de ropa, entonces protegeme, cuídame. Y para cuidar, ¿qué es lo que hace? Se limita la oferta. Bien, se limita, por ejemplo, la cantidad de ropa producida. Entonces, esta limitación en la oferta se va a dar a través de regulaciones en el mercado, y para que haya regulaciones en el mercado se necesita un poder central que pueda ponerle límites al mercado, que pueda ponerle límites a los productores privados. Bien, entonces, como nos estamos dando cuenta, aquí lo que comienza a surgir es un Estado que controla el mercado. Bien, entonces, dice Cortés Conde, hay cuatro características. Bien, tenemos cuatro características dentro de em, el mercantilismo. En primer lugar, la unificación del Estado. ¿Sí? Se comienza a conformar el Estado, ¿sí? Se comienza a conformar un poder central con una organización capaz de poner límites. ¿Sí? Para eso tiene que haber una confianza en el Estado, para eso tiene que haber un conjunto de personas dispuestas a ceder soberanía y que el Estado controle. Bien, algo parecido al pacto social que mencionará Rousseau eh, un siglo después, o años o décadas después, en el contexto de la Revolución Francesa, ¿sí? El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y pensemos también en una diferencia muy grande con la Edad Media o el feudalismo. Son cosas diferentes, ¿no? Pero la Edad Media o lo que ocurría también durante el modo de producción feudal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque durante la Edad Media, frente a la caída del Imperio Romano de Occidente, había como una juxtaposición de poderes. Bien, por un lado estaba la iglesia, por otro lado estaban los señores feudales, bien, por otro lado estaban los ejércitos que se iban moviendo por Europa. ¿Sí? Entonces, mientras ahí había un cúmulo de poderes, todos más o menos que se iban, no sé, vinculando, cuando hablamos de el surgimiento de este Estado como primera característica del mercantilismo, estamos hablando de un Estado que es el que tiene el poder de control. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de una mirada sobre el poder y la riqueza, ¿no? Creo que para nosotros tal vez es bastante obvio, pero no era tan obvio. La riqueza en este contexto va a estar dada por la acumulación de metales preciosos. ¿Sí? Y esa riqueza se va a transformar en poder. Y esto es interesante porque, por ejemplo, los fisiócratas, más o menos en el mismo contexto, o un siglo después, planteaban que la riqueza no dependía de los metales preciosos, sino de la tenencia de tierra. ¿Bien? Entonces aquí comienza a haber una idea común de que el metal precioso es la fuente de riqueza, algo que hoy compartimos, ¿no? Con el oro, con la plata, bueno, el billete que representaría esa acumulación de metales preciosos. En tercer lugar, la necesidad de una balanza comercial favorable. Bien, esto significa más exportaciones que importaciones. Bien, porque al tener más exportaciones que importaciones tenemos esta diferencia de ganancia que serían metales preciosos que se quedan en el Estado. Y finalmente la necesidad de protecciones, bien, de regulaciones, de limitar la oferta, no permitir importaciones desde otras regiones, por ejemplo. Y para terminar con esta segunda parte de la clase, ¿sí? Eso es lo que plantea el texto de Cortés Conde. Vamos a ir al texto de Adam Smith, que estamos hablando de una fuente primaria. Bien, estamos leyendo el libro de Adam Smith y no estamos leyendo a alguien que habla sobre el libro de Adam Smith. Entonces, la pregunta, para ubicarnos rápidamente, este libro surgió en 1776, bien, es un libro muy importante de la ciencia económica. Adam Smith era escocés. Y, y vamos a leer por un lado la introducción de Max Lerner y también vamos a leer los capítulos 1 y 7 del libro de Adam Smith. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante la obra de Adam Smith? Bien. El libro es importante dice Max Lerner, bien, en el prólogo, él dice que es el resultado de una época. ¿Sí? Es decir, que Adam Smith, más allá de su lucidez, también se nutrió de un montón de textos y de miradas que estaban circulando en aquel momento, y a partir de eso escribe La riqueza de las naciones. Así que más allá de su sabiduría, más allá de su intelecto, también fue un erudito, ¿sí? Un erudito que leía constantemente y estaba profundamente informado sobre las últimas teorías económicas, y todo eso lo termina plasmando en este libro. Asimismo, nos encontramos que es una obra interdisciplinaria, es decir, que aborda
aborda la realidad desde una mirada primordialmente económica, con seguridad, pero también le agrega historia, le agrega filosofía, le agrega ciencia política, bien, le agrega sociología, ¿sí? Entonces es un trabajo que reúne un montón de disciplinas, algunas de ellas que todavía no habían sido fundadas, como las ciencias sociales, ¿sí? Pero, bien, las vuelca todas ellas a este análisis importante. Y además, como dije antes, es una obra fundamental, ¿no? Si pienso rápidamente en autores fundamentales para la economía, bueno, uno piensa en Adam Smith, uno piensa en Karl Marx, uno piensa en Keynes, uno piensa en Milton Friedman, ¿no? Con acuerdos y desacuerdos, pero uno piensa en estos nombres importantes para la ciencia económica. Bueno, este fue un libro que marcó una época y además fundó una época, porque va a tener una poderosa influencia sobre las medidas que van a tomar los gobiernos en las próximas décadas. Entonces, ¿cuáles son los principios que reúne Adam Smith en su obra, ¿no? Dice Max Lerner. El primero es un impulso psicológico primordial por el afán de lucro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres tenemos, según Adam Smith, tenemos algo natural por ganar dinero. Por ganar. No sé si dinero, porque puede ser también ganar especias, ¿sí? Uno podría coincidir en principio en Adam Smith, digo, uno nunca busca perder, pero también habría que preguntarse si uno naciera en otro contexto, si estaría pensando en un afán psicológico primordial por lucrar, por ganar más, o por sobrevivir, por ejemplo. No sé, es para pensar. En este mundo, en este contexto, en sociedades capitalistas con seguridad, eh, o mucha gente tiene el afán de lucro, sí, pero es para pensarlo y discutirlo también. Segundo punto, y esto tiene que ver con una creencia de la época. En aquel contexto comienza a abandonarse lentamente las explicaciones eh, vinculadas con Dios, ¿no? Vinculadas con la teología. Antes era, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, porque Dios quiere. Hay una epidemia, bueno, es un castigo divino, etcétera, ¿sí? Ahora comienzan a darse explicaciones más racionales, ahora se transforma este Dios por un nuevo Dios que sería la naturaleza. Bien, entonces dentro de esta naturaleza que dice Adam Smith, bueno, hay un orden natural, bien, hay un orden natural en el cual el egoísmo de todas las personas, bien, se vincula el egoísmo y ese egoísmo genera un bien social. ¿Sí? O sea, ese egoísmo particular de cada uno se va vinculando y nos genera una situación de bonanza a todos y todas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo estoy acá parado entre ustedes por mi egoísmo de ganar dinero, ustedes están parados del otro lado por su egoísmo de tener una carrera para ganar dinero, entonces entre estos egoísmos nos beneficiamos ambas partes. Podría ser una explicación smithiana. Y finalmente, un tercer principio, que el mejor modo de gobierno es el que gobierna menos, bien, el que menos interviene en la economía. Por eso Adam Smith, más allá del fundador de la economía política, también es el fundador de la corriente liberal de la economía, ¿no? Ya vamos a ver por qué también plantea esto, ¿sí? El liberalismo es decir que el Estado no intervenga en la economía, que libere la economía y que la economía se mantenga por sí misma. El mejor gobierno es el que gobierna menos, podría sintetizar. Dicho esto, para, para Smith, algo que más tarde va también a continuar Karl Marx. Bien, para Smith, la fuente del valor de las mercancías es el trabajo, ¿sí? El trabajo incorporado en la producción, algo que también después vamos a ver que tampoco es tan así. ¿Y por qué piensa esto Adam Smith? Bueno, él piensa esto porque reacciona al aparato del control que generan las instituciones estatales sobre el Estado, ¿no? Y con esto me refiero puntualmente a las instituciones del feudalismo y a las instituciones del mercantilismo, ¿no? Dentro del feudalismo teníamos señores feudales que estaban directamente controlando a los siervos. En el mercantilismo teníamos un aparato estatal que estaba creciendo en poder que controlaba los mercados. Entonces, Adam Smith creía que de este modo se beneficiaba más que nada por un lado al señor feudal, al poder de aquel momento, o en este caso en el mercantilismo a los productores, perjudicando a las mayorías. Sí, entonces su necesidad, su leitmotiv era acabar con estos controles. ¿Qué pasa? Tal vez en aquel contexto, primero, yo particularmente no dudo de, además otras lecturas que me han acompañado a leerlo a Smith, no dudo de
su objetivo altruista al momento de escribir este libro. Realmente creo que Adam Smith tenía buenas intenciones. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en ese contexto, tal vez las ideas de Adam Smith podían beneficiar a las mayorías, pero en el actual contexto que estamos viviendo, bien, o en el último medio siglo en el mundo, cada vez que se deja librado a su antojo, a su azar, a las fuerzas productivas, especialmente a las grandes corporaciones, nos damos cuenta de que ellas no terminan actuando con la finalidad altruista que Adam Smith podría pensar o que nosotros podríamos pensar. Bien, fijemos en este contexto de pandemia, que es una de las grandes problemáticas surgiendo ahora, tenemos a la principal empresa argentina, la principal corporación argentina o una de las principales corporaciones argentinas como Techin, bien, cuyo principal dueño accionista es Paolo Roca, como despide a 1.500 personas de un solo saque en un contexto en el cual uno está apelando a la solidaridad de los vínculos, ¿no? Entonces, digo, desde el punto de vista de Adam Smith, si Paolo Roca despide, no habría que intervenir en el mercado y habría que dejar que el mercado se autorregule solo. Bien, entonces fijémonos cómo los contextos cambian. En 1776, es decir, a fines del siglo XVIII, tal vez podía ser algo positivo frente al mercantilismo, frente a las instituciones feudales que sobrevivían, pero en este contexto dejar el mercado liberado a su antojo genera muchas dificultades, ¿no? Y de hecho vemos cuando alguien no tiene la seguridad social del trabajo formal o del trabajo de dependencia, cómo está en un contexto de fragilidad y debilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la paradoja? ¿Cuál es la paradoja? Dice Max Lerner en Introducción a la riqueza de las naciones. Bueno, la paradoja es que él intentaba beneficiar a las mayorías, pero sin quererlo fue un inconsciente mercenario que defendió las ideas que necesitaban las nuevas élites de poder, ¿sí? Ese es un primer punto importante. Ya yendo al libro, bien, esa es una introducción que escribe otro autor, ya yendo al libro en sí, es decir, a lo que escribió Adam Smith en 1776. Estamos hablando de 2 siglos y medio más tarde, ¿no? Imagínense ustedes escribir algo que 2 siglos y medio más tarde se enseña en las universidades. Me parece que marca la importancia. El capítulo número 1 de Adam Smith tiene que ver con la división del trabajo. Este concepto de división del trabajo venía circulando, Adam Smith lo toma y es quien más lo populariza. De hecho, estoy seguro que ustedes en algún momento de sus vidas habrán estudiado la división del trabajo. La división del trabajo es lo que estaba ocurriendo en aquel contexto. Pensemos también 1776, está vinculado con la primera revolución industrial, el surgimiento de las fábricas, no vamos a ver la clase que viene. Pensemos que se divide el proceso de trabajo en varios pedacitos. Bien, es decir, que por ejemplo, a ver, si antes de la producción artesanal yo hacía la camisa, que obviamente no lo puedo hacer, entonces yo, por ejemplo, o sea, iba a buscar la tela, tenía la tela, le cosía el cuellito, le cortaba la tela, le cosía el cuellito, le cosía los botones, las mangas, etc. De hecho, mi abuela trabajó creo que cosía cuellos y los puños, si no me equivoco. A ver, digo, eso antes lo hacía una sola persona, bueno, ahora se divide todo. Bien, entonces, uno hace la tela, otro la tiñe, otro lo corta, otro le cose los botones, otro le cose el cuello. Bueno, digo, eso es una división del trabajo. Entonces, para Adam Smith, esta división del trabajo, tal vez estoy yendo un poco rápido, así que sepan disculpar, es la parte mala de no tener un feedback del otro lado. Según Adam Smith, la división del trabajo es el gran progreso económico, es el progreso económico más importante porque aumenta las facultades productivas del trabajo. Bien, la división del trabajo aumenta las facultades productivas del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que dividiendo el trabajo se produce más. ¿Sí? Y ahí él pone el clásico ejemplo en el capítulo 1 de la fábrica de alfileres. Bien, cómo se produce más. Él dice, incluso dividiendo el trabajo y sin tecnología, se produce más. Bien, por supuesto, la tecnología produce todavía más. Em, ¿Cuáles son las 3 circunstancias por las cuales aumenta las facultades productivas del trabajo? En primer lugar, porque mejora la destreza de cada obrero. ¿Sí? Si yo solamente coso botones en la camisa y hago eso, y hago eso, y hago eso, y hago eso, me especializo en coser botones de camisa. Bien. Y el que cose los cuellos se especializa en eso. ¿Sí? Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia es el ahorro de tiempos. Bien, yo tengo un montón de botones acá, tengo la aguja, el hilo, y agarro un botón, coso, agarro otro botón, coso, agarro otro botón, coso. ¿Sí? Si en cambio
yo me encargo de todo, bueno, voy a buscar los cuellitos, voy a tener la tela, voy a cortar la tela, bueno, eso ahí hay un montón de tiempos em, que se gastan, ¿sí? Y finalmente es que cuando yo estoy todo el tiempo cosiendo un botón, todo el tiempo cosiendo un botón, de repente se me ocurre una técnica, ¿bien? O se me ocurre un modo de automatizar eso y crear nuevas máquinas que mejoren el trabajo, ¿sí? Em, se me, se me ocurre un ejemplo cuando, no sé si recuerdan cuando, a ver, los Simpsons sirve para todo y tomemos los entrevistas, ¿no? Pero recuerdan cuando Homero tiene que trabajar de su casa y se le ocurre ese aparatito que va marcando el botón, ¿bien? Bueno, ese sería un ejemplo de automatización muy precaria o la producción de tecnologías muy precarias, ¿bien? Porque pensemos que no es que estaban ahí sentados y dicen, bueno, voy a crear esta súper máquina que produce, que cose de 5.000 botones. No, bueno, una técnica mínima y así técnica sobre técnica sobre técnica sobre técnica, bueno, llegamos a la actualidad. Bien, como ocurre siempre la producción, primero va muy más precario, se va mejorando, se va mejorando, se va mejorando hasta que tienes una planta con miles de operarios. Entonces, bueno, esto multiplica la producción según Adam Smith. Según Adam Smith, la división del trabajo es la consecuencia de que los humanos naturalmente tengamos una predisposición al intercambio, ¿sí? Nosotros vamos intercambiando, bien, eso es algo natural y la consecuencia de eso es que también lo apliquemos a la división del trabajo. Y según Adam Smith, esto ya lo dice en el capítulo 3, esta división del trabajo está limitada por el mercado. Si tenemos una cantidad, un mercado de compradores muy grande, la división del trabajo va a ser mayor. Y me interesa terminar con el capítulo 7, me estoy pasando los 20 minutos que según la pedagogía, la educación, somos óptimos, pero me interesa rápidamente hablar de este capítulo que es fundamental, porque habla del precio natural y el precio del mercado, ¿sí? Según Adam Smith hay tres componentes del precio, ¿sí? Lo cual también se corrige más adelante, pero sigamos con su teoría. Un componente del precio es el salario del trabajo. Bien, otro componente del precio es el beneficio del capital, es la ganancia del capital de la empresa, del empleador, etcétera, y después tenemos la renta de la tierra. Esos tres componentes del precio vinculados nos dan el precio del producto. Bien, renta, salario, beneficio, precio del producto. ¿Sí? Según Adam Smith hay un promedio de salario, hay un promedio de renta y hay un promedio de beneficio. Cuando esos tres precios, ese promedio se da, es decir, la tasa natural, el promedio sería la tasa natural, cuando se dan, tenemos un precio natural. ¿Sí? Entonces, tasa promedio de salario más tasa de promedio de beneficio más tasa promedio de renta, es decir, tasa natural, tasa natural, tasa natural, te da el precio natural de una mercancía. Ahora, ¿qué dice Adam Smith? Bueno, cuando vamos al mercado no nos encontramos con eso. Bien, está comenzando a salir el sol. No se da eso. ¿Sí? Encontramos en el mercado un precio diferente. Bueno, dice, ¿por qué? Bueno, dice, el precio del mercado es diferente al precio natural. ¿Por qué es diferente? Entonces, y acá entra lo que se conoce como la ley de oferta y demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, cuando la oferta llevada al mercado, ¿sí? Cuando la oferta llevada al mercado sea superior a la demanda, bien, el precio de mercado va a estar por debajo del precio natural. En cambio, cuando la oferta llevada al mercado, ¿sí? sea menor a la demanda, bien, cuando el precio, la oferta llevada al mercado sea menor que la demanda, haya más demanda que oferta, ¿sí? El precio va a aumentar. Bien, en cambio, cuando la oferta llevada al mercado sea igual a la demanda, el precio va a ser un precio natural. Bien, pensemos ahora lo que está ocurriendo en algunos negocios, bien, que las cantidades que se llevan a las verdulerías, a las fruterías, a las carnicerías son menores que las que se está demandando, digo, es algo que no solamente pasa acá, pasa también en otros países, entonces cada uno de los precios te los aumenta. Entonces digo, esto me parece interesante, digo, por supuesto que hay una mayor complejidad para los precios, pero la ley de oferta y demanda, digo, es algo eh, que ha funcionado con bastante seguridad. Entonces, digo, esto me parece muy interesante. Y además también me interesa interesante algo que muchas veces en este capítulo se pasa de alto, que es la mirada de Anne Smith sobre los monopolios, ¿no? Porque muchas veces
las antiguas corrientes más liberales hablan mucho de la oferta y demanda, y por esto el mercado se autorregula solo, pero Adam Smith también habla en contra de los monopolios, ¿no? Y estas miradas más liberales nunca cuestionan a los monopolios. Bien, aquí sí hay una crítica a los monopolios, que muchas veces estas miradas los saltean. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Adam Smith? Que cuando hay monopolios, es decir, cuando solamente hay un productor, cuando solamente hay un oferente, bien, no hay competencia. Entonces, como no hay competencia, pueden poner el precio que a ellos más les gusta. Y hablamos de monopolio, hablamos de oligopolios, es decir, cuando hay pocos productores, hablamos cuando hay un productor con posición dominante. Bien, entonces fijémonos que en temas como el azúcar, bien, en temas como, digo, los fideos, ¿sí? Que hay pocos productores. El otro día, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una empresa, una gran empresa, bien, que produce un... Vayan ahora, cuando vayan al supermercado y vean los fideos, vean quiénes son los productores. Y van a ver que hay pocos productores, bien. Si yo les pregunto un nombre, ahora estamos todos con la bandina, digo, la marca eh, monopólica o composición dominante es con seguridad Ayudín. Sí, bueno, Ayudín es la marca de Clorox, que Clorox es una corporación internacional que produce lavandinas en todo el mundo. ¿Sí? Y es más, fíjense cómo incluso a veces interactúa con los supermercados. Ahora se viene la ley de góndolas que va a intentar ponerle un poco de control a esto, pero en el coto pequeño que tengo yo acá en Parque Patricia, cerca de San Cristóbal, en un momento toda la estantería era de Ayudín, y a lo sumo era, bueno, Ayudín con no sé qué, Ayudín con olor a esto, Ayudín Max, Ayudín, no sé, Plus, Ultra, Sarasa. Bien, entonces, digo, hay una crítica a Adam Smith, si bien habla de la libertad y habla de la ley de oferta y demanda, hay una crítica explícita a la constitución de monopolios, bien, porque tienen privilegios a ser los únicos productores. Entonces pensemos también esto en este contexto de pandemia, el caso del azúcar, el caso de las leches y la escasa cantidad de productores que hay. Bien, estimados, me pasé un poquito de los 20 minutos que tenía pensado, pero bueno, me parece que es interesante. Entonces, en esta segunda parte vimos esa transición bien larga de el feudalismo hacia el capitalismo. Allí en el medio encontramos la revolución de precios, la suba de precios en el siglo XVI. Nos encontramos también con el mercantilismo en el siglo XVII y finalmente dentro del siglo XVIII nos encontramos con esta mirada liberal de la economía a partir de la obra de Adam Smith, que tuvo mucha influencia en el mundo. Como actividades les voy a dejar uno o dos videos, ¿sí? Les voy a enviar un Excel para que vean que efectivamente estoy mirando sus intervenciones eh, en los foros. Les recuerdo una vez más que es una actividad obligatoria. Les voy a dejar por un lado un video que me pasó una amiga sobre la labor que estamos haciendo todos los docentes, todos y todas las docentes en escuelas, universidades, ¿sí? Que es un esfuerzo que estamos haciendo los docentes, pero también es un esfuerzo que están haciendo ustedes, ¿sí? Estamos atravesando una situación difícil para todos y para todas, y, y es bueno que estemos haciendo este esfuerzo, ¿sí? Porque es difícil, porque estamos angustiados, eh, por todo lo que sabemos. Bien, entonces para mí es valioso los problemas que hay con internet, los problemas de seguir un aula virtual, la dificultad de comprender algo nuevo, porque yo sé que para todos ustedes Moodle es algo nuevo y sé que igual están haciendo el esfuerzo. Bien, en primer lugar un videito de señor Canal Encuentro, dura 6 minutos y me parece que pone en valor todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, que esta es la actividad en sí, les voy a dejar el documental Fondo. Bien, el documental Fondo es un documental hecho por Alejandro Berkovich, que es un periodista especializado en economía. Desde mi mirada es uno de los periodistas especializados en economía que mejor ha trabajado lo que sucedió en los últimos 4 años en la economía argentina, especialmente en los últimos 2 años con la llegada del Fondo Monetario Internacional y la crisis que todavía no logramos salir. Y es un documental que, bueno, se estuvo desparramando, presentando en muchos lugares el año pasado y que ahora por todo este tema de la pandemia se liberó en alta calidad. Así que yo le diría que, más allá de ser una actividad para nuestra cursada, porque van a tener que participar del foro, me parece también es
algo interesante para comprender qué pasó en este último tiempo, para comprender los procesos de toma de deuda y bueno, a ver cómo llegamos hasta esta situación de crisis que ahora se acrecentó con la pandemia y además, bueno, los efectos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, muy similares a lo que sucedió en 2001, ¿sí? Así que bueno, saludos y nos estamos viendo dentro de una semana. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.